Las cosas funcionan porque alguien lo pensó antes. Diseño. Visible. El mundo cambia y el diseño lo transforma. Hola, ¿cómo están? Me da muchísimo gusto saludarles. Bienvenidas, bienvenidos, bienvenidas a todos a este programa que se llama Diseño Invisible, aquí en Ibero 90.9. Estamos completamente en vivo aquí desde nuestra cabina, aquí en Santa Fe. Tello está aquí conmigo en los controles. Y yo voy a estar ahora piloteando junto con Tello esta nave, porque Cintia Gómez, mi co-conductora, pues ahora le tocó a ella estar muy ocupada. Estamos ahorita en el cierre de semestre, estamos con muchas actividades. Y así como yo no pude estar con ustedes aquí al aire la semana pasada, estaré yo con ustedes ahora. Este programa, como ya les comenté, estamos aquí en vivo, entonces nos pueden escribir a 55 529 25 99, aquí el teléfono en cabina y WhatsApp. En nuestras redes sociales, en X, nos pueden escribir en Ibero 99, en Facebook e Instagram, Ibero 99, en X, perdón, o Twitter, Ibero 99 FM. En Facebook e Instagram, Ibero 99, YouTube también, y en Spotify, pues también pueden buscarnos ahí por todos los contenidos que se generan todo el tiempo en Ibero 99, aquí en nuestra estación. Y bueno, este día vamos a platicar en este espacio de diseño sobre el sonido y sobre las palabras, ¿sí? Y cómo la palabra, el sonido, el lenguaje se puede llevar a diferentes medios. Bien, nosotros aquí en el departamento de diseño, en la Ibero, tenemos carreras nuevas y hemos estado constantemente platicando de eso, pero son carreras que aproximan al diseño a diferentes áreas. Este espacio que tenemos aquí a estas horas, pues justo platicamos del diseño que no vemos, ¿no? El diseño nosotros lo consumimos, lo utilizamos, lo desechamos, ¿no? Constantemente, y no siempre nos damos cuenta de que está ahí. Y hay una parte pues importantísima en todo esto, que es el diseño sonoro, el mismo sonido tal cual, y cómo podemos contar historias en diferentes medios. Nuestra carrera, tenemos una carrera justo que se llama Diseño de Ficciones y Narrativas Transmedia, y habla de eso, ¿no? De cómo podemos generar contenido, cómo podemos generar elementos de comunicación a través de diferentes medios, ¿no? Y uno que aparentemente el diseño no estaba tan cercano, pues esa es la palabra hablada, el audio, ¿no? El sonido, los podcasts, las novelas habladas, ¿no? Todo este contenido que podemos ver que no siempre es visible, ¿no? Sino que es captado por otros sentidos. Y justo, bueno, me da muchísimo gusto que esté aquí con nosotros en este programa, en este espacio, a Gabriel Vázquez. ¿Cómo estás, Gabriel? Hola, ¿sí me oyen? Sí, te oímos perfecto. ¿Cómo estás, Gabriel? Muy bien, gracias. ¿Y tú, Luis? Buenísimo, pues muy bien. Pues quiero presentar un poquito a Gabriel para que nuestros radioescuchas lo conozcan un poco más. Debo decirles, ¿no?, que yo lo conocí en un evento, ¿no?, que tuvimos de la Ibero, a Gabriel, a Gabo, que lo conocemos así, porque justo con las carreras nuevas y con un evento que tuvimos que fue el Foro del Valor del Diseño, pues platicamos un poco, ¿no?, de cómo el audio, bueno, cómo el guión, la palabra escrita, ¿no?, puede también relacionarse con el diseño y cómo se relaciona con el diseño, ¿no? En ese evento, que era un evento para diseñadores, pues también ahí hay un espacio, ¿no?, importante, ¿no?, que es toda esta narración sonora, toda esta creación de ambientes sonoros o de historias, ¿no?, que se cuentan a diferentes medios. Les voy a contar un poquito, ¿no?, del tipo de proyectos que Gabriel hace. Él es periodista, comunicador, escritor, guionista, ¿no? También profesor también, y pues ha desarrollado muchos contenidos para diferentes medios, ¿no? Ha trabajado en podcast, por ejemplo, como autor de novelas, también ha escrito como Nadie es nada, Nadie es nadie, Nadie es nadie, Amor, Nadie es nadie, Amor, Vivir sin y... Sí. ¿Estoy bien? ¿Sí estoy correcto? Sí. Diario de un matrimonio. Ha sido becario del FONCA, ¿no?, en la categoría de cuento, por un libro que se llama Recuerdos de Cancún. Destinos Furiosos también, Amor Cantando, Amor Contado e Historias para Adivinar. Bueno, ha sido colaborador en diferentes medios como el Canal 22, Canal 40, MBC, y justo obtuvo el premio Orión de Periodismo en 2010 y 2011 y el premio Orión de Periodismo a la Mejor Crónica.
Bueno, pues ahora sí, ya para platicar contigo, Gabo, pues muchas gracias primero por estar aquí con nosotros en este espacio que tenemos justo para platicar con la audiencia de esas partes que nosotros no vemos, de lo que escuchamos, de lo que consumimos, de lo que sentimos. Y un poquito cuéntanos a nuestros radioescuchas un poco estas actividades que tú haces. ¿Tú cómo conceptualizas estas historias? ¿Para qué medios las piensas? ¿Las piensas para un medio o salen y de repente tú les vas dando como diferentes aproximaciones? ¿Cómo es tu proceso creativo? Bueno, normalmente yo lo que escribo pues es ficción, novela, cuento, y ese es como donde más me desempeño, ¿no? Y hace año y medio me invitaron a Sonoro para escribir algún proyecto de ficción. Entonces yo les propuse El Mundo de Stephen, que fue un podcast que tuvo 60 capítulos más o menos, y bueno, fue todo un cambio de concepto, porque cuando tú estás escribiendo un libro, pues sigues ciertas reglas gramaticales y demás, pero cuando estás escribiendo para un medio que es meramente auditivo, tienes que pensar diferente, tienes que pensar en crear atmósferas, en que estas palabras suenen bien, pero que también digan algo, ¿no? Que entren a la mente de quien está escuchando y que generen imágenes, digamos, auditivas. Entonces es un proceso completamente diferente pasar, o por ejemplo, del guión audiovisual, que yo trabajé muchos años haciendo tele y pues ahí siempre estás con el apoyo de la imagen, ¿no? Tú dices, en la playa estaba llena, y pues sí, tienes imágenes de las playas llenas, pero cuando haces solo audio, tienes que apelar muchísimo más a la descripción, al uso de la palabra para crear estas imágenes y que la gente que lo está escuchando lo pueda ver en su cabeza, ¿no? Entonces son procesos bien diferentes, tanto de escribir un libro como de escribir un guión para un medio audiovisual a pasarlo a un guión de audio, ¿no? Sí, es muy interesante lo que nos comentas, porque justo es como del mismo contenido, ¿no? Lo vas adaptando, lo vas llevando, como que el mismo te va guiando, ¿no? Y ahora es muy interesante ver, por ejemplo, en nuestras áreas, ¿no? En el diseño, en el cine, ¿no? En la comunicación, como si tienes que pensar en esa parte, ¿no? El diseño antes era, pues no, tú no haces guión, ¿no? Eso lo hace un escritor, lo hace alguien de comunicación. Pero ahora nos piden mucho esto, ¿no? A ver un guión conceptual sobre un proyecto, ¿no? Y de eso lo adaptas, ¿no? Lo vas visualizando, ¿no? Incluso, bueno, hace una semana vinieron aquí de Vancouver, de la Escuela de Cine de Vancouver, a darnos un curso de esa parte, ¿no? Porque muchas veces tenemos el miedo de, no, es que yo no soy escritor, yo jamás voy a poder narrar algo, ¿no? Pero bueno, a ver, dime una historia, me puedes contar cualquier historia y la llevas a un formato que te permita llevarlo a las imágenes y al sonido. ¿Tú cómo has colaborado así con creativos de diferentes áreas? ¿Cómo lo has hecho este proceso? Pues al final sí es un trabajo en equipo, ¿no? Siempre. Por ejemplo, tú en un medio audiovisual o en un libro, tú puedes decir que estás en una cafetería tipo Sanborns y ya está, ¿no? Entonces la gente que va a hacer la cafetería, el de arte o el que sea encargado de escenografía, ya sabe más o menos cómo es. Pero en un medio que es meramente auditivo, tú tienes que decir cómo suena esa cafetería, cómo son los meseros, cómo son las mesas, etcétera, etcétera. Tienes que utilizar muchísimo más la palabra para crear esta imagen y que la gente pueda escuchar y ver esa cafetería. Entonces, son diferentes formas de construir incluso los guiones, ¿no? En un guión audiovisual, pues hay una economía del lenguaje. El lenguaje tiene que ser más directo y tú tienes que decir, es una cafetería de este tipo. Y entonces ya los que se encargan de ello lo harán. Pero en uno audiovisual sí tienes que utilizar la palabra y al locutor, al narrador, para que él pueda meternos adentro de esa cafetería, ¿no? Entonces sí tienes que aprender en cada uno de los formatos las necesidades de cada uno de ellos y luego tener la suerte de trabajar con gente que pueda plasmarlo, ¿no? Yo en mi caso, con el podcast que escribí, que es El Mundo de Stephen, había un productor muy, muy bueno, que yo a veces le ponía, esto suena a lobos, y de pronto cuando yo lo escuchaba decía, wow, esto suena increíble. Entonces,
sí depende mucho de con quién estés trabajando y que también vayan entendiendo la historia o el producto que tú estás haciendo y que le den esa atmósfera, ¿no? Sí, sí, es muy importante eso que comentas, ¿no? La parte de colaboración, ¿no? Y la parte cómo de llevas a cabo todo esto, ¿no? Eso es algo que me fascina del audio, por ejemplo, a la radio, ¿no? Cómo tienes que imaginarte todo. Y es un medio que fomenta la imaginación. Ahora que estamos viendo tantos podcasts, pues no es coincidencia, ¿no? No es coincidencia que nos dediquemos mucho tiempo de nuestras vidas a escuchar esto, ¿no? A escuchar historias. Y bueno, por eso tienen tanto auge y aquí mismo en 99 hay muchos podcasts que se generan por parte de la comunidad. Y combinas esta imaginación, ¿no? Pero también con esta ambientación y este diseño sonoro. Mira, hace poco yo vi una serie muy interesante en Apple Plus, ¿no? En Apple TV, que es de un director uruguayo que se llama Fede Álvarez. Él hace cine, ¿no? Él incluso va a ser Alien ahorita, una de las versiones de Alien. Y él cuenta ciencia ficción, que pues el mismo tema de la ciencia ficción es muy visual, ¿no? Sí, claro. Tienes que imaginarte la nave que vuela, los mundos, todo, pero ¿cómo contar ciencia ficción a través del sonido? Y tiene toda una serie que se llama Calls, así llamadas en español, que va narrando historias como de viajeros en el tiempo, ¿no? Hay por ahí también un podcast chileno, se me fue la onda ahorita de cómo se llama. El caso 63, ¿no? Exacto, ese, sí. Para ti, ¿cómo es ese reto de crear historias que se escuchan? Por lo mismo que decimos, porque el público ahora es muy impaciente, ¿no? Necesita engancharse rápido, ¿no? No tiene mucho tiempo para cosas que no le interesan, ¿no? Sí tiene tiempo para que le interesen, ¿no? Pero tú, por ejemplo, estos ejemplos, ¿no? Que platicamos, ¿cuál es el reto para ti como creativo de generar una historia que permita eso, ese enganchar al público? Pues yo creo que viene, o sea, al final del día esto es narración oral, ¿no? Y entonces todos crecimos con nuestros papás contándonos un cuento antes de dormir y sabemos que nos encanta que nos cuenten historias. Luego aprendemos a leer y ya las leemos nosotros y luego vemos películas y las entendemos de otra manera. Pero el mundo del audio yo creo que tiene esta parte de fascinación, que es que, por ejemplo, en la ciencia ficción, en el caso que decías, tú puedes diseñar una nave en tu cabeza y verla. Y el audio es infinitamente mucho más barato que el cine o la televisión. Entonces, te permite una libertad de irte a mundos, de crear mundos en la mente de las personas, ¿no? Y eso, pues, es una libertad absoluta y una facilidad, porque lo único que tienes es que utilizar bien las palabras, ¿no? Al final del día si tú cuentas bien una historia en la cabeza, el que la está escuchando la va a entender. Ahora, otra de las cuestiones que tenemos, o uno de los más grandes retos de esto, es la distracción. ¿No? Estamos acostumbrados al medio audiovisual como tal, o sea, consumimos TikTok, consumimos stories de Instagram, etcétera, etcétera, y que nos cuenten cosas en 1 minuto y medio. Entonces, creo que ese es el mayor reto de todos los podcasts, cómo engancharte a través de la voz, de la música, del silencio y de los efectos, ¿no? Y entonces, pues para ello sí tienes que ir armándote un mundo a la hora de escribir en el que seas capaz de crear ese mundo, esas atmósferas y reflejarlas a través de las palabras y de los sonidos, ¿no? Básicamente. Buenísimo, Gabo. Oye, pues miren, vamos a irnos a un pequeño corte musical, pero justo de ahí nos vamos a seguir platicando esto de la creación de mundos, que me encanta. Estamos platicando con Gabriel Vázquez, él es guionista, escritor, él ha desarrollado diferentes podcasts, novelas, y vamos a continuar aquí en Diseño Invisible. Nos vamos a un pequeño corte. Tello, ¿qué vamos a escuchar ahorita? Vamos a escuchar Be Mine de Portuguese para acompañar el clima húmedo dentro de esta tarde en Ibero 90.9. Y ya estamos de regreso aquí en Diseño Invisible en Ibero 90.9. Estamos platicando sobre historias, platicando sobre el sonido, sobre cómo hacer que una historia sea interesante. Estamos platicando con Gabriel Vázquez, él es periodista, comunicador, escritor, profesor y también guionista. Y estamos justo ahorita, Gabo, nos quedamos en esta parte que me gusta mucho, la creación de mundos, ¿no? La creación de no solo se trata de hacer un guión de algo, lo que tú quieras, ¿no? Sino se trata de pensar más amplio, ¿no? Pensar en
estas personas que están ahí, este contexto histórico que está ahí, ¿por qué enganchamos, ¿no?, al público? ¿Por qué nos interesa, ¿no? Hay un prejuicio, ¿no?, que se cuenta mucho, ¿no?, de las nuevas generaciones, de los chicos que están ahora, que se impacientan rápido por las redes sociales, ¿no? Pero sin embargo pueden ver películas de 2-3 horas, ¿no?, como lo sucedió con las películas de Marvel, ¿no? O ahora, ¿no?, que vemos cintas que incluso los directores de cine, ¿no?, quieren que dure más, ¿no?, que sea más, ¿no? Bueno, lo vimos con Oppenheimer y con otros productos, que no necesariamente es una cuestión breve y rápida, ¿no?, sino al contrario, algo que sea inmersivo, que permita continuar, ¿no?, que nos enganche en estas historias, como los podcasts que comentamos, ¿no? Tú, cuando creas mundos así, ¿cómo los desarrollas? ¿Cómo los piensas? ¿Para algún público lo vas desarrollando tú y de repente vas viendo, ¿no? Sí. ¿Cómo es ese proceso creativo contigo? Pues yo la verdad soy mucho de frases. Cuando me llega una frase que me gusta, digo, uy, de aquí puede surgir algo. Y pues ya luego hay gente que escribe vía mapa, ¿no? Que dice, ok, de aquí va a ir para acá y va a pasar esto, lo otro, y otros que somos como más de, pues ahí a ver qué va sucediendo y ahí vas armando la historia. Nunca pienso en un público, porque al final del día el público nunca sabes a quién le puede gustar algo que tú escribas o a quién le puede enganchar. Y lo que decías de los jóvenes, a mí el caso del podcast que yo escribía, trabajaba con puros jóvenes. Eran todos, yo creo que de 30 para abajo, todos los que se encargaban de todo, y dices, bueno, pues aquí uno es el mayor y uno tiene que aprender de ellos también, ¿no? De lo que están escuchando, de lo que están viendo. Decías el caso de la duración. Pensaba, me acordé del Zack Snyder, ¿no?, que hizo esta de Superman contra Batman, o no sé cuál, que sí. hubo todo un movimiento en las redes para que... la versión extendida, ¿no? Y era larguísima, ¿no? Entonces, nunca sabes quién es realmente tu público y a quién le pueda llegar algo que te guste. Yo creo que más bien uno debe describir las cosas que le gustan a uno, de manera honesta, y hacerlo así. El otro día alguien decía, es que estoy pensando en escribir novelas de X cosa que ahora está de moda, ¿no? Los fanfiction o este tipo de romances dark, algo así se llama, dark romance, ¿no? Y dices, pero si tú piensas así, cuando tú ya llegas a esa parte de esa ola ya va para abajo, ¿no? Entonces no puedes estar así como atento a lo que está sucediendo en el mercado y pensar que eso te va a funcionar si lo haces. Yo creo que hay que escribir las historias que te gustarían leer o los productos que te gustaría consumir, audiovisuales, auditivos, nada más, y pensar que habrá alguien al que le puedan gustar, pero no pensar que hay que treparse en las modas, porque eso yo creo que nunca funcionaría. Sí, es difícil, ¿no? Es difícil. Y mira, el diseño, por supuesto, nosotros tenemos un proceso que es ese, ¿no? Diseñas para los demás, pero también ese público es muy difícil de entenderlo. ¿Quién es ese público? Y más ahora, que como bien lo comentas, es cambiante, se va metamorfoseando todo el tiempo, ¿no? Va mutando, ¿no? De repente pensamos que va a ser atractivo y luego no. Y el chiste es eso, contar historias, ¿no?, que sean universales, ¿no?, que cualquiera pueda hacer. Al final, pues todos nos conmocionan, nos conmueven, nos interesa cosas parecidas. Y no importa el contexto, ¿no? Mira, este fin de semana estuvimos en la Feria del Libro y la Rosa en la UNAM, que justo, esta semana, ¿no? Y creo que hoy es el Día del Libro, ¿no? Felicidades, sí, por el Día del Libro. Y Mariana Enríquez, esta gran escritora argentina, estuvo en la Sala Miguel Covarrubias, llenísimo el auditorio, ¿no? Es una rockstar, ¿no? Y cuenta historias muy del contexto argentino, ¿no? El contexto latinoamericano, de violencia, de miseria, ¿no?, de horror, ¿no? Pero que nos conecta mucho a nosotros también. Entonces, es que todo lo que estoy leyendo, pues está aquí afuera, ¿no? No está en Argentina, está en México. Son diferentes aproximaciones. Pero ella también escribe en un contexto, pues que no, si pensaríamos en un mercado, ¿no?, pues para nada vendería, ¿no? Diremos, oye, tus novelas no. Aquí sirve
el realismo mágico, ¿no? Sirve otro Claro. tipo de géneros. ¿Por qué escribes eso? ¿Y cómo piensas tú esta parte, no? ¿Escribes en general, no? No es para un público en México, no tampoco, sino más universal. ¿Tienes también ese proceso? Mira, por ejemplo, Nadie es nadie amor y Nadie es nada amor, que son una bilogía. Cuando las empecé a escribir, esas sí tuve así como, este es uno de mis objetivos. Hay muy pocas, yo soy de Tlalpan, yo viví toda mi vida en Tlalpan. Dije, hay muy pocas novelas que hablen del centro de Tlalpan, del sur de la Ciudad de México, ¿no? Todas pasan o en la Roma, en la Condesa, en la del Valle o en el centro. Y dije, no, yo voy a hacer mis novelas que pasen en Tlalpan. Y bueno, tiene ahí varias anécdotas que sí son parte de mi infancia, juventud, pero la quería situar ahí porque decía, parece que Tlalpan no existe. Y entonces que yo voy a poner a Tlalpan en el mapa, ¿no? Y eso era así como una cuestión muy local, muy personal y muy local. Pero hoy, por ejemplo, justo salió la tercera edición de un libro que escribí que se llama Vivir sin I, que es una novela lipograma, está escrita sin ninguna palabra que tenga la letra I. O sea, no hay vida, alegría, canción, etcétera, etcétera. Y eso cuando lo empecé a escribir porque lo escribí originalmente en el 2015. Y era una novela que yo decía, bueno, es que estamos cada vez dependiendo más de la tecnología, hasta para poner las luces de la casa ya hay aplicaciones, para todo hay una aplicación, y si se cae esto, algún día, o sea, el gran apagón, ¿qué va a suceder? que va a suceder en algún momento, y dije, bueno, sí, hay un montón de historias sobre el gran apagón, ¿no? Lo tenía muy claro, pero ninguna está contada sin una vocal o sin una letra, ¿no? Entonces, que bueno, pues ahí está mi plus en este asunto, ¿no? Y fue horrible, no lo vuelvo a hacer jamás. Sí, difícil. Sí. Y ese sí tenía como la intención de decir, bueno, está muy bien que la tecnología nos haga la vida más sencilla y tal, pero también nos está haciendo un poco inútiles, ¿no? Era así como, o cada vez nos vuelven más esclavos de ella, ¿no? Ya nunca sales a la calle y preguntas a nadie, oye, ¿para dónde queda tal cosa? Porque pues ya vas en el Google Maps y dices en el Waze o lo que sea, y ya no, ni siquiera le preguntamos a nadie nada. Entonces era esto como de nos estamos desconectando de las personas y vivimos eternamente conectados a ello, ¿no? Y esa fue, sí, con una intención así como más global de lo que pasa en el mundo actual, y por eso la escribí. Pero en general yo creo que alguien una vez me preguntó así de, pero es que tu novela pasa en el centro de Tlalpan y nadie conoce el centro de Tlalpan. Y dije, sí, pero yo no he estado en la Scala de Milán, y si alguien escribe que hay un asesinato en la Scala de Milán, me lo imagino, ¿no? Entonces, ¿por qué no imaginarse el kiosco del centro de Tlalpan? Sí. Entonces, sí, al final esas historias también son universales, aunque sean locales, pero al final llegan a ser universales. Oye, Gabo, pues se nos está acabando el tiempo, mira, en Radio volamos el tiempo, sí. Pero si nos quieres compartir tus redes, dónde podemos seguirte, el podcast, por supuesto, para que nuestra audiencia te pueda seguir. Sí, claro que sí. Bueno, el podcast está en Sonoro Podcast, es El Mundo de Stephen, que es parte de una barra programática que es Portal Sonoro. Y bueno, en Twitter y Facebook me pueden encontrar como Gabo Vázquez G, con Z de los Vázquez, porque hay un Gabriel. ¿Un minuto más? Estoy al aire ya, perdóname, no dime. Sí, dime. No te preocupes. Y bueno, estoy como Gabo Vázquez G, y en Instagram estoy como Vagabogram, básicamente. Perfecto. Oye, pues muchas gracias, Gabo, gracias al contrario, por Luis, estar aquí con nosotros. La verdad es muy interesante, podemos seguir platicando más, ¿no?, de todo este tema. Ahorita como andamos con el tiempo, ¿no?, y estamos en periodo electoral, ya casi me acaba de decir mi productor y acá que todavía tenemos un poquito más de tiempo, pero sí invitarte, ¿no?, para que igual en un futuro, ¿no?, si tienes más proyectos, puedas compartirlo, y a lo mejor te das una vuelta aquí en la Ibero, ¿no? La idea es cuando quieras que colaboremos posteriormente, ¿no? Esta parte que comentas de todo esto es muy importante para nuestros chicos, para su formación,
porque no solamente se trata de cómo se ve, sino cómo generas todo esto que nos comentas, estos ambientes, estos mundos, y a partir de eso, ¿no? Ya lo llevas a lo visual, a lo sonoro, a lo sensorial, a lo virtual, a lo digital, ¿no? Que es parte, ¿no? de que todos nuestros estudiantes puedan comprender, ¿no? Ahora sí, pues nos vamos. Gracias Gabo por estar aquí con nosotros. Muchas gracias, Luis. Gracias Tello también por estar aquí con los controles. Gracias a Sin, que no puedo estar, pero estará la próxima semana. Y pues nos escuchamos la próxima semana en este espacio que es Diseño Invisible aquí en Ibero 90.9. Gracias. Hasta luego. Las cosas funcionan porque alguien lo pensó antes. Diseño visible. El mundo cambia y el diseño lo transforma.